qué hay tantas guerras? La Iglesia ha sido la promotora de la mayor cantidad de guerras en la historia. Y es la promotora del amor universal también. La muerte o matar visto desde una perspectiva moral es muy peligrosa porque no hay una moral universal. El problema de la ética es justamente eso, no existe una moral universal. ¿Qué nos queda? Nos queda si la acción, para la Advaita, ¿qué nos queda? Nos queda que si la acción se puede realizar con o sin yo, es liberadora o no, produce karma o dharma. Mire el pensamiento oriental tan simpático. Dice, el yo es ilusión. La voluntad no es la que puede secuestrar el ánimo de la conciencia. Tiene que haber algo más y estable. La acción tiene que ser liberadora, no puede ser siempre esclavizante. Y plantea algo sencillo. Se puede hacer una acción sin yo, sin ego, sin voluntad, sin esfuerzo y sin interés. La prerrogativa de los orientales dice sí en un estadio que se llama presente. En ese estadio de presente se anulan estas condiciones, pero aparece un tipo de respuesta propia de esas circunstancias. Lo que planteamos no es la condición moral del evento, sino lo que liga moralmente es la presencia de un yo en la acción. Y lo que liga moralmente a un yo en la acción es lo que los orientales llaman karma. Pero tú ante esa misma acción puedes no ligarte y hacer dharma. Entonces no ligas la acción con ninguna consecuencia, razón por la cual no promueve la perpetuidad del sentido egoico. Son dos modelos totalmente diferentes. No tienen que ver uno con el otro. Si la vida lleva a que en el presente se pueda matar por Dharma, eso está previsto, eso es posible, sí. El gran problema de la humanidad es que ha estado infestada de moral todo el tiempo. Y como no hay una moral universal, al final quien determina los parámetros de la moral son quienes tienen el control de la acción de las personas. Y generalmente ha sido o la política o la religión. Y en esa perspectiva entonces todo lo que no converge en sus necesidades se convierte en malo, se enjuicia o se lleva al infierno. ¿Y qué persona ignorante puede soportar dejar la vida y yacer eternamente en el infierno? Pues ninguna, ninguna medianamente cuerda. Entonces al final se rapta la libertad de la acción por la consecuencia que ésta pueda dar y se convierte a las personas en esclavas de dictadores morales que juegan a ser dioses.